lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, por supuesto, para llevarles a ustedes, como siempre, las informaciones más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media a conocer temas importantes también de país, y en esta primera parte vamos a hablar de los principales elementos del proyecto de presupuesto 2024 que el pasado viernes presentó el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Cabe destacar que una de las grandes apuestas que tiene el presupuesto es el tema de reforzar los programas de la primera infancia, los cuales de acuerdo a la proyección se estiman podrían ser 245 millones de dólares, y también las proyecciones para el proyecto Mi Nueva Escuela, que son 140 millones de dólares, entre otros aspectos que vamos a aprovechar a conversarlos con el ministro, quien está esta mañana con nosotros, el ministro Gerson Posada, ministro de Hacienda. Gracias, bienvenido, ministro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Un gusto estar esta mañana con ustedes, y gracias por la oportunidad de poder conversar de temas tan importantes como lo es el presupuesto general de la Nación y las prioridades que este contiene para el año 2024. Pero es la primera vez que tenemos, desde luego que fue juramentado, ¿verdad? Y en sustitución del ministro Alejandro Zelaya, que pasó también al BCI. Así es que, bienvenido. Y un poco en cuanto a las proyecciones y conocer parte de su currícula. Es un hombre de carrera, digamos, en el ministerio, ¿no? Así es, Ernesto. Pues yo ingreso al Ministerio de Hacienda desde el año 2001. Ya tengo más de 22 años de formar parte del Ministerio de Hacienda. He pasado por diversas direcciones, por la Dirección de Política Económica y Fiscal, la Dirección de Inversión y Crédito Público, y pues los últimos 3 años que el presidente Nayib Bukele decide asignarme como viceministro de Hacienda, y después a partir del 17 de julio pues como ministro de Hacienda, ¿no? Entonces ahí estamos en el Ministerio de Hacienda, pues dándolo toda la experiencia que tenemos para el bienestar del país. Ok, la presentación del presupuesto siempre despierta muchas reacciones, y a viva voz de sectores plantean, bueno, realmente cuál es la proyección que se tiene. Yo mencionaba algunos, pero también hay unos aspectos elementales y puntuales que tienen que ver con el estímulo de la inversión en el país. Exactamente, así lo es, y creo que es importante, Ernesto, ubicarnos de dónde venimos, ¿no? Venimos de una situación un poco compleja desde el año 2020 por las diversas crisis a las cuales nos hemos enfrentado: la crisis de la pandemia del 2020, la crisis logística, el tema de Ucrania, Rusia. Pero a pesar de esto, el gobierno ha tomado todas las medidas adecuadas, no solo para proteger la salud de la población, sino también para proteger la parte económica. Es así que al cierre del 2022 los datos fiscales fueron muy alentadores. Obtuvimos un déficit fiscal del 2.6% y un ahorro primario. Ya después de muchos años obtuvimos un ahorro primario del orden del 2%, con un incremento de los ingresos tributarios de más de 600 millones. Entonces, esa misma lógica de fortalecimiento de la parte fiscal es la que sigue el presupuesto, y al mismo tiempo atendiendo todas las necesidades de los salvadoreños y todos los proyectos de inversión que son necesarios para el desarrollo económico, para el estímulo de la inversión del país. Ministro, el tema del presupuesto hoy, según la cifra, que son 9.068.7 millones de dólares, va mayor a lo que tenemos vigente hoy en día, ¿no? Creo que ahí es importante no ver el incremento en sí del presupuesto, porque siempre hay gastos legales que llevan a que el presupuesto se incremente. No necesariamente porque esto represente... Exactamente. Creo que lo importante es ver el nivel de crecimiento. Para el año 2023 presentamos un presupuesto que creció un 3%. Hoy estamos presentando un presupuesto que asciende a 9.068 millones, pero que está incrementando en 166 millones, y esto equivale nada más a un incremento de un 1,9%. Es decir,
que el presupuesto 2024 está incrementando en menor proporción de lo que incrementaba el presupuesto 2023. Y ese es el factor que debemos de observar. Y adicionalmente a eso, la brecha del presupuesto, la cual para el año 2023 fue de 472 millones y hoy estamos presentando una brecha que asciende a 338 millones. Es decir, que las necesidades del financiamiento del presupuesto o la brecha presupuestaria es menor en 133 millones de la brecha presupuestaria del año 2023. Y esto considerando todas las necesidades y todos los proyectos de inversión que van en beneficio de la población. ¿Hablamos de un presupuesto equilibrado? Es totalmente balanceado, equilibrado el presupuesto por el lado de ingresos y por el lado de los gastos. Estamos presentando una estimación de ingresos de 6.930 millones de ingresos tributarios, con un crecimiento moderado de 540 millones para el año 2024. Recordemos que nosotros venimos implementando un exitoso plan antievasión y plan anticontrabando que, como te mencionaba, nos permitió tener incremento de los ingresos para el año 2022 de más de 600 millones. Entonces estamos estimando que para el año 2024, en virtud del dinamismo que esperamos que tenga la economía y de las continuidad de estas acciones de verificación, de estas acciones de mejora en los procesos de las aduanas, el tema de la factura electrónica, pues esperamos que el crecimiento de los ingresos tributarios para el año 2024 ascienda alrededor de los 540 millones. Entonces, de esta forma, la estimación de ingresos menos los gastos, a nosotros siempre nos da una brecha presupuestaria, que es la brecha de la que te hablaba, que es menor a la brecha que presentamos en el año 2023. Porque estos factores que abordamos en esta primera etapa de la conversación, sin duda alguna le antecede lo que siempre se genera a la hora de presentar este presupuesto, que proyecta precisamente los temas como usted bien lo sitúa. Y sobre todo porque también le antecede el tema de una buena recaudación fiscal, ¿no? Exactamente. ¿La hemos tenido? Así es, ya al mes de julio tenemos excedentes muy buenos en el tema de la recaudación fiscal. Si no me equivoco, al mes de julio tenemos excedentes de más de 120 millones. Y recordemos que es el último trimestre del año, el cual también se tiene una dinamización muy fuerte de los ingresos. Esperamos que los resultados para cierre de año también sean muy positivos y por ello es que nuestra estimación para el próximo año es de tener un crecimiento superior de 500 millones. Y esto pues viene a unar a todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Mantenemos nuestra prioridad en el presupuesto de la asignación más fuerte de recursos para salud, educación y seguridad, y es así que en estos tres ramos estamos asignando más del 40% del presupuesto. Estamos asignando para los tres ramos un total de 3.694 millones, para el ramo de educación 1.566 millones, para el ramo de salud 1.261 millones y para el ramo de seguridad y defensa para continuar con todas las acciones de mejora de la seguridad en el país, de seguir fortaleciendo la tranquilidad y dándole mayor tranquilidad a la población. Llevamos un presupuesto de 866 millones. Ministro, una característica, y ya vamos, porque ese es el buen punto de partida para entrar ya en detalle y conocer lo que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, es precisamente que su antecesor o la gestión anterior se caracterizaba mucho por la lucha contra la evasión. Va a ser característica también, digo, desde el punto de vista de que todos los jueves se anunciaban también presentación de oficios en la Asamblea, en la Fiscalía General de la República. Claro que sí, el plan antievasión y el plan anticontrabando va a continuar, no solo con la presentación de avisos a la Fiscalía General de la República, sino también con los procesos de fiscalización, procesos de auditoría. Continuamos con
con el plan fedatarios también, que van funcionarios del Ministerio de Hacienda vestidos de civil, y si no se les entrega factura, pues ellos proceden con los procesos pertinentes. Continuamos también con el plan anticontrabando en las aduanas del país, y todo esto pues es lo que nos viene a estar arrojando estos buenos resultados en la parte de los ingresos. Yo lo he dicho, que todos aquellos buenos empresarios que están haciendo las cosas acorde a la ley, pues no tienen que preocuparse por nada, pero sí aquellos malos empresarios que están buscando siempre la forma de cómo evadir impuestos, pues ellos sí que estén seguros que el Ministerio de Hacienda va a llegar y va a aplicar los procesos que sean pertinentes. ¿Es un Ministerio de Hacienda mucho más convencido de que cero tolerancia en este aspecto? Así es. Bueno, desde que inició el gobierno del presidente Nayib Bukele, esa ha sido la dinámica y vamos a continuar con ella. De cero tolerancia, creo que la administración fiscal tiene que ser respetada y todos debemos de pagar los impuestos conforme lo manda la ley. Cuando hacemos el comparativo de los tres presupuestos, o cómo se divide el presupuesto en el tema de la Asamblea, que tiene su propio presupuesto, el tema también de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de un comparativo, ¿qué? Bien proyectado, muy bien justo o dimensionado en la realidad fiscal del país, porque quieras o no, hay mucho, digamos, debate. Hay mucho cuestionamiento con relación a los presupuestos que también se asignan a estos otros dos órganos de Estado, ¿no? Bueno, creo que el presupuesto está muy bien balanceado. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda hemos cuidado que sea una asignación de recursos eficiente la que lleve el presupuesto, más que todo por el lado del gasto. No obstante, siempre con los órganos los otros órganos del Estado, ellos tienen cierta independencia que nosotros la respetamos muy bien. La Asamblea Legislativa nos manda el monto de su presupuesto, que por cierto está presentando una reducción. Creo que ese órgano de Estado en su momento va a explicar. Creo que es del 3.4%. Exactamente, creo que ese órgano de Estado va a explicar en su momento cómo está compuesto su presupuesto, pero nosotros tomamos el monto y conforme a la estimación que ellos nos presentan, pues así lo incorporamos en la ley de presupuesto. Igual con el órgano judicial, recordemos que el órgano judicial tiene una asignación que por ley nosotros tenemos que respetar y así es como se formula el presupuesto. Pero sí, la población tiene que conocer que hemos cuidado que todas las asignaciones que lleve el presupuesto sean hechas de forma eficiente y cuidando el gasto público, principalmente aquellos gastos corrientes o de funcionamiento. De hecho, es importante, Ernesto, conocer que el tema de remuneraciones en el presupuesto 2024 está disminuyendo. Estamos disminuyendo el tema de remuneraciones en 24 millones. Es decir, la masa salarial del Estado la estamos disminuyendo en 24 millones. Y esto es porque mantenemos nuestra política, igual que en el presupuesto 2023, de prohibición de contratación de plazas nuevas en el órgano ejecutivo, órgano legislativo y municipalidades, y también la prohibición de incrementos salariales. Para el 2024 es característica, y justo a eso iba, ministro, se prohíbe entonces la contratación de personal dentro del arca pública y también alcaldía, ¿no? Este fue un tema que iniciamos desde el presupuesto 2023 y lo mantenemos para el presupuesto 2024. Tenemos una prohibición de contratación de plazas nuevas y una prohibición de incrementos salariales para el órgano ejecutivo, legislativo y judicial y municipalidades para el presupuesto 2024. Y esto es como una señal de disciplina fiscal y de ordenamiento del gasto público. Adicionalmente, creo que también es relevante mencionar que estamos disminuyendo el monto aprobado para poder emitir deuda flotante para el año 2024. El monto que teníamos en el 2023 es del 25% de los ingresos corrientes. Para el 2024 lo estamos disminuyendo al 20% de los ingresos corrientes. Y esto en el sentido de ir mejorando nuestro perfil de deuda de mediano y largo plazo y también seguir fortaleciendo la deuda de corto plazo. Como tú bien
sabrás, estamos realizando una operación de reperfilamiento de deuda con la banca privada, es decir, aquella deuda de corto plazo, la que vence en menos de un año, la estamos llevando a un plazo más largo de 2, 3, 5 y 7 años. Entonces, la reducción del porcentaje de deuda flotante permitida en el presupuesto va en el sentido también de seguir fortaleciendo. Esto generó y despertó ciertas reacciones especulativas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ministro, sobre todo porque aprovechó en algún momento algunos sectores críticos del gobierno a decir de que el gobierno estaba mal en cuanto a sus finanzas públicas. Esto no es así, esos eran pues análisis totalmente errados. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente fortaleciendo el perfil de nuestra deuda en los mercados internacionales. Esto se conoce como una operación de manejo de pasivos, quizás, y lo que nosotros básicamente, ¿en qué consiste esta operación de reperfilamiento? Es llevando una deuda que nos vence en un año a un plazo mucho más largo, y esto pues nos da mucha mayor flexibilidad en el manejo de los recursos. Esta deuda de corto plazo está colocada a una tasa del 8,5, que con el reperfilamiento pues pasamos a una tasa promedio ponderada del 8,83, pero que con las amortizaciones que nosotros vamos realizando año con año, que son amortizaciones programadas, incluso al final del periodo tenemos un ahorro en el pago de los intereses y una mayor flexibilización en la forma de cómo se usan los recursos para el pago de esta deuda. Ok, era necesario tener, digamos, este colchón de preguntas y respuestas para poder hablar ya específicamente de lo que significa el presupuesto. Y sobre todo por el tema que muy bien usted lo decía, una de las características que plantea el presupuesto es que para el próximo año se prohíbe terminantemente el tema de nuevas contrataciones, también incremento de salarios, el aspecto de que las finanzas están sanas, si lo queremos ver desde el punto de vista hoy a partir de ese acuerdo que se logró con los bancos, un presupuesto equilibrado y por supuesto el otro elemento bien importante es que se va a continuar con esa lucha contra la evasión, ¿verdad? Como tal. El presupuesto, entremos ya de lleno con el presupuesto, lo decía yo al inicio, creo que hay partidas muy importantes, ya usted hablaba de prioridades institucionales y ese enfoque directo que tiene con relación al tema de educación, salud y seguridad, que creo que es importante resaltarlo, sobre todo por las grandes necesidades que se tienen en estas áreas sociales, ¿no? Sí, el enfoque del presupuesto se mantiene en estas tres grandes áreas: salud, educación y seguridad, pero asimismo también el presupuesto contiene todas aquellas intervenciones que necesita el país, tanto en infraestructura, temas agrícolas, temas de turismo. Continuamos con el fortalecimiento del sector turismo, por mencionar algunos de los rubros particulares del presupuesto, ¿no? El monto de inversión que se le está asignando al presupuesto, es decir, el plan anual de inversión pública, donde están contenidos todos los proyectos de inversión del gobierno, asciende a un total de 1.790 millones. Ese es el monto que se está destinando para inversión pública, con un incremento de 54.5 millones, que equivale a un 3.1% de incremento anual. Y es este programa de inversión pública el que contiene todas las prioridades en términos de inversión y que son en beneficio de la población. De hecho, yo tocaba dos aspectos elementales, uno de ellos que tiene que ver con los programas de atención a la niñez y el otro que tiene con el proyecto de Mi Nueva Escuela, ¿no? Exactamente, en el rubro de educación o en el ramo de educación podemos hablar del programa de primera infancia, que ahí estamos programando en el presupuesto 2024 un monto de 245 millones, que pues está compuesto por el programa Crecer y Aprender Juntos, que lleva una asignación de 225 millones y que permite asegurar estándares estructurales de calidad, formación docente, mejora de espacios físicos y fortalecimiento institucional. Asimismo, también el programa de mejora de la calidad y cobertura educativa, Nacer, Crecer y Aprender Juntos, con 20 millones, y pues básicamente consiste en el desarrollo de material pedagógico, construcción y equipamiento de aulas, equipamientos de centro de desarrollo infantil y fortalecimiento del sistema de información y gestión educativa
del país. En el tema de seguridad es importante ver que se está garantizando el tema del financiamiento de los bonos de policías y soldados, que es un elemento que también está ahí como parte de un incentivo para este sector, que obviamente ha logrado, digamos, complementar la proyección del gobierno en materia de seguridad pública, ministro. Exactamente. En seguridad estamos proveyendo todos los recursos necesarios para el equipamiento de nuestros equipos de seguridad, llámese PNC, el Ministerio de Defensa, que son en realidad los verdaderos héroes que nos están llevando tanta tranquilidad y seguridad a la población, y adicionalmente también estamos asegurando todo el pago de estos bonos, que es un bono mensual y un bono trimestral el que se entrega. Todo eso, toda esa asignación de recursos está asegurada en el presupuesto general del Estado para el año 2024. De hecho, hemos visto, y ahí están imágenes de nuevas adquisiciones, equipamiento y los incentivos que obviamente para este sector se ha asignado de parte del gobierno, ministro. Sí, como yo te mencionaba, hemos asignado un total de 866 millones en el presupuesto 2024, y aquí va toda la parte del equipamiento, toda la parte de modernización, toda la parte de tecnología que pues necesitan nuestros equipos de seguridad para seguir combatiendo de forma tan eficiente como lo han venido haciendo el tema de la inseguridad, ¿no? Que es una de las prioridades principales del presidente Nayib Bukele, seguirle brindando tranquilidad y seguridad a la población salvadoreña. Creo que todos percibimos el nuevo ambiente de tranquilidad que vive el país, de libertad en la cual ahora nos podemos manejar o podemos circular. Hay un elemento importante que no escapa en un abordaje como el que tenemos cuando hablamos de un buen clima, digamos, fiscal, ¿verdad?, que representa y que es motivado precisamente por un elemento que se llama productividad, ¿no? Sí. Desarrollo, economía, etcétera. El tema de la seguridad en su cambio, su génesis, ¿ha logrado de alguna manera estimular y ver ese cambio desde el punto de vista de las finanzas públicas? Ya lo estamos percibiendo, ya estamos viendo también parte del buen desempeño de los ingresos tributarios es ello, que muchos de los recursos que se destinaban al pago de la mal llamada renta o la extorsión, pues ahora están ingresando a la economía y están teniendo una incidencia ya en los ingresos tributarios. Pero más allá de la incidencia que están teniendo estos temas en la parte fiscal, creo que es importante resaltar cómo se está recuperando la confianza del sector privado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La percepción de riesgo que tiene el país es muy distinta a la percepción de riesgo que existía hace 2 años. A nivel internacional, la percepción de riesgo se mide a través de un indicador que se llama ENVIC. Este indicador, pues, a mediados del 2021 el año pasado, en julio del año pasado, el ENVIC había llegado a 3.500 puntos base, y pues se ha logrado reducir producto de todas estas políticas, pues, producto del impulso del sector turismo, producto de la mejora en los temas de seguridad y del fortalecimiento de la parte fiscal. Hemos reducido este indicador del ENVIC desde los 3.500 puntos que estaba en julio del año anterior hasta 676 que llegamos aproximadamente la semana anterior. Ahorita se ubica un poco arriba de los 700 puntos, pero porque está siendo afectado también por lo que está sucediendo en Estados Unidos, de un posible cierre en la parte fiscal, pero creo que esta mejora en los indicadores fiscales, la confianza que está teniendo el sector privado a nivel nacional, y esto se demuestra por el reperfilamiento, que fue una propuesta que vino desde los bancos, pues muy relevante, y demuestra precisamente que se está recuperando y que el país ahora está viviendo un ambiente diferente. Ok, el buen estímulo de estos sectores, digamos, ponderantes dentro de la estructura económica del país, un buen clima de seguridad que ha generado obviamente aspectos de confianza y otros aspectos que tienen que ver con la disciplina, entonces lleva a tener un presupuesto que realmente no incurre en mucha deuda, ¿no?
Exactamente, el presupuesto, la brecha es mucho menor, de 133 millones a la brecha que nosotros teníamos en el 2023. Sí. Y acá también es muy importante que la población conozca que en el año 2019 la brecha que estaba cuando entra el presidente Bukele a su mandato ascendía a 1.200 millones. Después se redujo el siguiente año a 645. Después la redujimos a 496 millones. En el año 2023 se reduce a 472 y ya para el año 2024 la estamos reduciendo aún más a 338 millones. Es decir, que desde el 2019 que entra el presidente Bukele hasta la brecha que hemos presentado para el presupuesto 2024, estamos reduciendo estas necesidades del financiamiento del presupuesto en más de 800 millones y esto significa menos deuda para el país, significa un manejo más disciplinado del tema fiscal. Ok, antes de irme a una pausa comercial, me trasladan una información desde nuestro equipo de producción. Dice, buen día, Ernesto, quiero saber si la prohibición, esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos, ¿no? Que parte de las características que tiene el presupuesto es que hay una prohibición de incrementos salariales y la creación de nuevas plazas. Dice, quiero saber si la prohibición de plazas nuevas solo es para asamblea y en las alcaldías o se extiende a los demás ministerios, sobre todo en el tema de educación. La prohibición de plazas nuevas se extiende a todos los órganos del Estado y a las municipalidades. Lógicamente, si es necesario contratar más maestros o contratar más policías, esto se va a hacer. Siempre hay ahí una salvedad que establece la ley que en casos excepcionales pues se contratarán las plazas que sean necesarias. Si se necesita contratar más maestros, policías, médicos, que creo que son las áreas estratégicas, ¿no? Exactamente. ¿Queda abierto esto? Eso queda abierto algunas excepciones que lógicamente no vamos a dejar a la población sin que cuente con los servicios que sean necesarios, ¿no? Interesante, porque en el tema de, en el caso de seguridad particular, educación tiene 1.500, me decía, 1.566.9 millones de dólares. Esa es la partida que va hoy. Exactamente, esa es la partida que llevamos. Educación lleva 1.566.9 millones. Y recordemos que para el próximo año también se ha aprobado un decreto de retiro voluntario, que lo aprobó la Asamblea Legislativa hace un par de meses, a iniciativa de ley del Ministerio de Hacienda por mandato del presidente Nayib Bukele, que pues brinda la oportunidad a aquellas personas que ya están en la condición de jubilados o pensionados o que cumplen los requisitos ya para jubilarse, de poder apegarse a este retiro voluntario, que es un salario por año trabajado con un tope de $25.000. Es decir, que esto también permitirá liberar algunas plazas del sector público, del gobierno, permitirá liberar plazas del gobierno. Esto es general, no solo necesariamente... Esto es para el gobierno central y autónomas, y esto permitirá liberar algunas plazas del gobierno. No todas las plazas se van a volver a contratar. El decreto en sí establece que no se volverán a contratar las plazas, solo aquellas que sean estrictamente necesarias. ¿Quiénes son los que van a poder apegarse a esto, digo, en términos de requisitos? Voy a hacer una pausa antes para que nos ampliemos y sigamos hablando de otros aspectos elementales que contempla, en este caso, la asignación de partidas. Hablemos sobre todo en el tema de la Dirección Nacional de Obras Municipales, que creo que es donde también hay mucho que hablar y sobre todo mucho que hacer en esa materia. ¿Le parece? Excelente. De eso cuando regresemos, gracias, regresamos, vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Hacienda, Gerson Posada, para seguir hablando y ahondando sobre el tema del presupuesto presentado el pasado viernes en la Asamblea Legislativa. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Esta mañana, donde estamos haciendo un desglose precisamente de partidas y de proyecciones que plantea los elementos importantes del proyecto de presupuesto 2024 que fue presentado el pasado viernes a la Asamblea Legislativa.
Ministro, nos habíamos quedado con esta información porque sé que a lo mejor habrá mucha expectativa con relación a este decreto de retiro voluntario para quienes puedan acogerse y digamos qué requisitos deberá cumplir para poderse acoger al mismo, ¿no? Los requisitos, Ernesto, son que estén en la condición de jubilados o pensionados o que ya cumplan los requisitos para poder jubilarse. Todas estas personas pueden apegarse a este decreto y como mencionaba, el decreto establece que es un salario por año trabajado con un máximo de $25,000 y el vencimiento del decreto es el 1 de enero del año 2024 y creo que las personas tienen hasta un mes antes para poder presentar toda la información o todos los requisitos que su institución les exija para poder aplicar a este retiro voluntario. Y lo relevante de esto, más allá del beneficio que obtienen las personas que están en esta condición, que creo que es algo que habían estado esperando por mucho tiempo, tener un beneficio de este tipo para poder ya retirarse, es que todas estas plazas que sean liberadas no van a ser recontratadas, a excepción de aquellas que sean estrictamente necesarios. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, si hay maestros, profesores que se retiren, lógicamente esas plazas van a ser contratadas nuevamente, no pueden estar nuestras escuelas sin profesores o, por ejemplo, algunas instituciones, si se retira personal que es estrictamente necesario, por ejemplo, un jefe financiero, un gerente financiero, que es necesario para el funcionamiento de la institución, pues este tipo de plazas van a ser restituidas, ¿no? Ministro, todo esto pasa también por, digamos, conocer cuáles son los alcances, cuál es el estatus que se tiene de cara a lo que podría ser las modificaciones tributarias que pueden haber para el próximo año. ¿Cómo está la plática con el Fondo Monetario Internacional? Cuénteme pues un poquito, nosotros nunca nos hemos alejado del Fondo Monetario Internacional. El diálogo siempre ha estado ahí, las conversaciones con ellos siempre han estado, en algunos momentos más fuertes que otras. Sí. Y pues nosotros continuamos con el diálogo con el Fondo Monetario Internacional y nuestro objetivo es poder alcanzar un acuerdo con ellos, un acuerdo pues que plasme condiciones que sean convenientes para el país y que sean aceptables para el país y en un marco de una negociación fraternal. Ok, un ajuste, digamos, de alguna manera no escapa, o es ahí donde entra en juego ese diálogo. Básicamente si esa es parte de la negociación, pero como recordemos, como yo te mencionaba, los resultados al cierre del año 2022 han sido muy alentadores. De hecho, esos resultados que nosotros tuvimos para el año 2022 representan un ajuste del 3% y esto sin estar en un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero creo que transitar a un acuerdo con el Fondo Monetario es muy importante, no solo por el financiamiento que viene atado a un acuerdo con el Fondo Monetario, sino también por el respaldo que da el Fondo Monetario en sí y los demás financiamientos que se abrirían al estar en un acuerdo. A ver, aprovechando, planteaba yo el tema relacionado con los fondos que se destinan, en este caso, o que maneja la Dirección Nacional de Obras Municipales, la DON, y ahora en este nuevo ejercicio, ¿verdad?, de enfoque de apoyo a los gobiernos municipales o a los municipios como tal. ¿Sí? Sí, es así, pues la Dirección de Obras Municipales tiene un presupuesto bastante fortalecido precisamente para realizar obras en beneficio de las municipalidades en el país. Tiene el programa de obras municipales para infraestructura vial que tiene una asignación de 138 millones y esto comprende la construcción y mejoramiento de puentes, caminos, carreteras o calles rurales y urbanas en la red vial nacional. El programa de obras municipales para infraestructuras diversas con 125 millones y que acá va pues la remodelación o reconstrucción de clínicas médicas, plazas comerciales, mercados, polideportivos, parques, centros recreativos, bibliotecas, entre otros aspectos importantes.
También la DON está participando en el programa de inversiones de alto impacto en desarrollo económico local y que comprende obras civiles locales, multipropósito y resilientes, mejora de servicios públicos e inversiones para mejorar procesos municipales, por mencionar algunos de los principales programas o proyectos que está desarrollando la Dirección de Obras Municipales. Y también en el ramo de infraestructura, Ernesto, es importante mencionar todo el trabajo, el arduo trabajo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas y Fovial. Creo que todos conocemos ya todas estas inversiones que vienen en beneficio no solo de la población, pero también del tema logístico, de la mejora de la logística en el país, los diferentes pasos a desnivel que se están construyendo, y adicionalmente a esto también el presupuesto 2024 tiene una asignación para la ejecución de infraestructura vial de la construcción del viaducto de Los Chorros, lleva una asignación de 182 millones, la continuidad de la construcción del periférico Gerardo Barrios en San Miguel. Que son los proyectos estratégicos de obras públicas. Exactamente, tiene una asignación de 18.6 millones. El tema de caminos rurales, que también el MOP interviene con una asignación de 14 millones, por mencionar algunos de los proyectos más relevantes en el tema de obras públicas. Todos estos elementos forman parte de esa carpeta estratégica de apoyo. Usted me mencionaba también de algunos elementos o proyectos contemplados dentro de obras como la Biblioteca Nacional, programa de fortalecimiento del sector agua con ANDA también, ¿no? Exactamente, llevamos una asignación para la Biblioteca Nacional de El Salvador, que próximamente el presidente hará un anuncio al respecto, ya está en una fase bastante avanzada. Lleva una asignación para el presupuesto 2024 de 7.5 millones, y en el sector agua de igual manera, ¿no? Llevamos el programa de resiliencia del sector agua en zonas priorizadas, que tiene una asignación de 26.7 millones. El tema de turismo también está siendo fortalecido con el programa de apoyo y recuperación del sector turismo por 22.7 millones. Ministro, ¿y este otro programa de conectividad digital social? También lleva una asignación, y esto va en sintonía con todos los procesos que se están llevando a cabo en el gobierno, todos los temas de digitalización y mejoras tecnológicas que se están llevando a cabo en el gobierno. Y básicamente este programa de conectividad digital social, que lleva una asignación de 33.5 millones, comprende la conectividad e infraestructura de banda ancha, es decir, conectar sitios públicos, incremento de habilidades y competencias digitales, diseño e implementación de una política de transformación digital del país, entre otros aspectos importantes. A ver, tengo acá una pregunta, y siempre relacionada, vea, con el tema del retiro, del decreto de retiro voluntario. Dice lo siguiente: buenos días, yo quiero apegarme al decreto de retiro voluntario, pero en la alcaldía donde trabajo no pagaron 6 años de AFP y los culpables ya fueron condenados. ¿Qué hago al respecto? Pues yo creo que habría que revisar cada caso específico. Yo le pediría a la persona que incluso pueda contactar al Ministerio de Hacienda para revisar el caso y ver de qué forma se le puede ayudar, ¿no?, en el proceso de retiro que ella está llevando a cabo. Ok, veamos esta otra pregunta. Buenos días, Ernesto, un saludo al ministro. Ya va a terminar el año y no han dicho cuándo van a devolver la renta. Pregúntele cuándo piensan darlo. Nosotros pues venimos haciendo el proceso de devolución de renta conforme fueron presentadas estas solicitudes. A la fecha pues hemos devuelto más de 140,000, hemos hecho más de 140,000 devoluciones de renta, y pues de igual forma yo le pediría a la persona que está escribiendo que contacte con nuestros equipos para acelerarle el proceso y revisarle porque es que todavía
no se le ha devuelto. Ok, me llamaba mucho la atención porque entiendo que se está... Sí, hemos estado haciendo estos procesos. Recordemos que cada caso es muy distinto, cada caso es muy particular y pues a la fecha llevamos más de 140,000. Bueno, y es que se han hecho nuevas, digamos, nuevas modalidades utilizando la tecnología. Por ejemplo, hoy en el caso de la factura digital y el tema de, por ejemplo, cuando uno va a pedir ya no le dan mucho la factura del IVA, ¿no? Sí, y sino que se va a un correo que ya está debidamente registrado. Parte de los procesos de digitalización, de modernización. Cuénteme un poquito sobre eso porque hay mucha. De hecho, la vez pasada casualmente me encontraba en una estación de combustible y una señora, mire, yo a cada rato, donde cada estación que voy, usted me registra, voy a otra, yo les digo que ya estoy registrado. ¿Cómo es eso, no? O sea, ¿hay un registro único o cada dependiente o negocio va a tener su registro de pues ya debería estar el registro unificado. Y como te mencionaba, esto forma parte de nuestros procesos de digitalización, de transformación tecnológica. Hoy pues yo de hecho ayer en la noche compraba algunas medicinas para mis niños y lo podía corroborar que ya en la farmacia no me dieron la factura en físico, sino que me la mandaron a mi correo electrónico, y esto pues nos permite hacer un cruce mucho más efectivo de la información que nos presentan o que presentan cada uno de los negocios o empresas a la autoridad. Cruce y vigilancia más efectiva sobre cómo se está. Más efectiva, ¿no? Y este es un proceso que venimos desarrollando por fases. Ahorita pues se está incorporando la gran empresa a este proceso de factura electrónica, y pues así vamos a ir después a la mediana empresa y finalmente a la pequeña empresa, porque pues tienen que hacer algunos ajustes en sus sistemas para poder entrar, ¿no?, a este proceso. ¿Qué impacto ha tenido el tema de la seguridad o el plan control territorial, el tema de la seguridad con respecto a los controles en aduanas y donde se generaba anteriormente lo que era el contrabando y otros aspectos que golpeaban fiscalmente al país? Pues estamos trabajando de forma coordinada con la Policía Nacional Civil, que apoya en estos procesos de vigilancia en las fronteras, y esto pues nos ha permitido, ¿no?, tener un control mucho más efectivo, y tenemos muy buenos resultados en el tema anticontrabando. Hemos presentado también muchos avisos y pues nuestras aduanas o la Dirección General de Aduanas está siempre pendiente de este tema y trabajando en coordinación tanto con la Policía Nacional Civil como con la Fiscalía General. Ahora, yo recuerdo que también, paralelo a lo que implica un análisis del presupuesto, es hablar de sectores informales que en algún momento representan el gran desafío para todo gobierno de poderlos meter sobre la brecha de la legalidad para poder hacer ellos sus declaraciones. ¿Cómo está el tema bajo esa misma agenda de gobierno actual, ministro? Así es, nosotros siempre como parte de nuestros planes tenemos algunas acciones, estamos viendo la forma de cómo podemos ir haciendo este proceso de formalización. Lógicamente esto toma tiempo, tenemos que revisar bien cuáles van a ser los impactos, pero sí ya estamos haciendo algunas acciones que lleven hacia ese proceso, ¿no? O sea, sabemos que se reconoce que existe un nicho importante que, digamos, que ordenar en esa materia. Exactamente, hay un nicho importante que ordenar, y en ese sentido es que nosotros estamos viendo cuál sería la mejor forma de hacerlo. No se tiene todavía ese mapa de cruzar esa frontera y poder decirles, señores, ya aquí hay, porque para nadie es un secreto saber de que ese sector, ahí también se mueve plata, ¿no? Exactamente, y nosotros estamos haciendo una vigilancia muy efectiva. De hecho, han habido muchos casos de sectores informales que manejan flujos económicos muy fuertes. Se han presentado algunos casos a la Fiscalía General de la República y estamos delineando cuáles serían las mejores acciones para incorporar a este sector informal ya a que pasen a tributar como debería de ser. Ok, ahí hay otra pregunta. ¿Es representativo digamos, el presupuesto menor que va a recibir la Asamblea Legislativa hoy con la nueva modalidad? Preguntan.
Sí. Con respecto a esta nueva modalidad del número de diputados que se reduce. El presupuesto que fue presentado por la Asamblea Legislativa asciende a 54 millones, está disminuyendo en aproximadamente 4 millones, si no me equivoco, con relación al presupuesto 2023. Y como te mencionaba, yo creería que en su momento ese órgano del Estado va a dar los pormenores. Va a dar los pormenores en relación a eso. Interesante, sí. Es importante también que la población sepa que el presupuesto general de la Nación para el 2024 contiene también todo el tema de subsidios. Está incorporado el subsidio al gas licuado, la continuidad del subsidio del transporte y el subsidio a la energía eléctrica. De hecho, son aproximadamente 200 millones los que se están incorporando en el tema de subsidios, 116 millones para el gas licuado de petróleo, 18 millones para el transporte y 64 millones para la energía. Se tiene, entonces, este es otro elemento importante que logramos recoger en esta conversación, ministro. Se mantiene, se garantiza los subsidios para el próximo año, de acuerdo al trazo mismo del presupuesto. Están garantizados los subsidios para el próximo año, que pues llevan un beneficio, llevan una mayor beneficio a la población salvadoreña. Ok, veamos el tema de pensiones. Por cierto, ahí está una pregunta que nos colocan. Buenos días, Lic López. Pregúntele por favor a su invitado qué pasaría con las personas que ya están pensionadas pero que no se quieren acoger al decreto de retiro, dice. Pues como el decreto lo dice, es un retiro voluntario. Es un retiro voluntario. Las personas pues se acogen al mismo de forma opcional. No es un retiro, no se le puede obligar a las personas a pegarse al retiro, es completamente voluntario y aquellas personas pues que no se apeguen al mismo pues van a continuar en sus labores. Lo que nosotros hacemos una invitación a que aprovechen este beneficio que se está dando. Ok, este tema puntualmente es bien, tiene una línea, es bien delicado, ¿no? Sobre todo por el tema de la sensibilidad económica, social, emotiva que puede tener una persona. ¿Cuál es tienen ustedes ese número poblacional de personas que a lo mejor estén en esa condición ya y que obviamente también hay otra generación que debería de tener oportunidades para estar en esos cargos? Exactamente. Ministro. Tenemos un número de personas, lógicamente esto va a depender de la condición personal de cada una de estas personas que ya cumplen con los requisitos, pero nosotros sí esperamos de que la mayoría de personas que ya están en esta condición pues se apeguen al mismo y aprovechen este retiro. Bueno, interesante. Me ha dado muchísimo gusto conversar con usted, conocerlo por primera vez, tenerlo acá en el programa y sobre todo también reconocer su buena apertura para el abordaje de los temas que este día hemos tenido. Gracias, ministro. Espero que tenerlo más adelante también. Muchas gracias, Ernesto. Pues y estamos a la orden para conversar de los temas de coyuntura fiscal cuando tú lo requieras y sea necesario transmitirle a la población. Así será. Gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro de Hacienda, Gerson Posada, con nosotros, en la cual hemos logrado conocer particularidades del presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa y que ahora la Asamblea Legislativa pues corre como responsable de poder hacer las discusiones pertinentes de lo que se ha presentado en este documento. Daremos seguimiento al mismo. Gracias, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida para esta segunda parte del programa a la diputada del Partido Arena, Marcela Villatoro, con quien vamos a hacer un recuento del trabajo legislativo y algunos énfasis en particular con estas trágicas noticias de las cuales nos damos cuenta y que tienen que ver precisamente con el deceso de personas que toman precisamente esa decisión, ¿verdad?, de suicidarse, como lo vimos el día de ayer, precisamente con esa triste noticia de este estudiante de periodismo en la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, de tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Y por qué lo digo? Porque particularmente Marcela Villatoro recientemente, o bueno, no sé cuánto tiempo, pero ya lo vamos a conocer más en detalle,
presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para hablar precisamente, hacer énfasis de la necesidad de que en el país existan o se mejoren programas de atención en salud mental. Pero bueno, estos y otros temas con ella esta mañana en la segunda parte. Marcela Villatoro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y felicidades también, ¿verdad? Porque ya viene un nuevo ser en camino. Ya venimos con mi hija acompañándonos esta mañana, así es que bien contenta y agradecida. Y un saludo para toda la población salvadoreña y también pues externarle mi más sentido pésame a la familia. No vamos a decir nombres ni nada porque también por respeto a la familia, pero mi más sentido pésame para toda su familia y también para todas las personas que están pasando por una situación tan difícil que es el querer quitarse su vida, que siempre se puede salir adelante, que hay que tener fe en Dios y que hay que seguir luchando. Bueno, sin duda alguna, en lo particular será difícil, pero también sabemos que en lo general encontramos muchos casos de ellos. En referencia al mismo, yo planteaba de que conocimos de una propuesta que se presentó en el pasado que iba precisamente bajo ese énfasis de poder, alertar sobre la necesidad de ponerle atención a situaciones que conllevan a personas a tomar decisiones como esa. Eso tiene que ver mucho con programas de salud mental en el país. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, desde el 2022 nosotros presentamos una propuesta para reformar la ley de salud mental. Esta consistía en que en todos los centros de salud hubiesen psicólogos y psiquiatras para que pudieran atender a todas las personas que tuvieran algún tipo de problema de salud mental. Ustedes saben que en El Salvador, según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, pierden la vida a través de suicidándose 9 personas por semana. Entonces es un dato súper alarmante, lo que quiere decir que un salvadoreño se quita la vida diariamente. Entonces hay que hacer bastante énfasis en que la salud mental es algo que está complicando bastante a la población salvadoreña y el 80% de las personas que se suicidan son hombres y el otro 20% son mujeres. Entonces es algo que hemos visto que son por diferentes situaciones. La mayoría, por ejemplo, es porque ha tenido casos de depresión, otros han sido por temas de alcoholismo y drogadicción. Hay bastantes situaciones que lo han aumentado, por ejemplo, el tema del caso del COVID, que muchas de las personas que en ese momento se tuvieron que quedar dentro de sus casas, eso hizo que hubiese un aumento en el caso de las depresiones y ansiedades y también personas que decidieron pues quitarse la vida. Así es que nosotros a raíz de eso presentamos esta propuesta. Eso fue hace 2 años. En el 2022. Sí. 2022. Ya había una, digamos, esa es una expresión, ya había una sintomatología de que algo estaba pasando. De que algo estaba pasando y definitivamente lo presentamos porque lo que nosotros buscábamos era que todas las personas tengan acceso a psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces esto era lo que buscaba, es que existiese también una línea de atención que estuviera a las 24 horas para que cualquier ciudadano pudiese llamar en caso de sentirse en un momento de desesperanza, y no solo era para la Red Nacional de Salud, sino también por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a raíz de esta propuesta que nosotros presentamos, abrió esa línea telefónica que es de apoyo para las personas que padecen algún tipo de depresión o que tienen algún problema de salud mental. Sin embargo, la propuesta nuestra fue desechada por parte de la Asamblea, ingresó a comisión, pero el presidente de la Comisión de Salud dijo que iba a hacerse una encuesta sobre salud mental y que se iba a hacer una nueva legislación sobre el tema. Ya pasó más de 1 año y no hemos tenido absolutamente ningún avance. También hemos visto también que han habido policías que se han suicidado o miembros de la Fuerza Armada, y ha sido peor también porque no solo han matado también a su compañera de vida en el caso de algunos policías y después han decidido perder la vida. Y entonces una también de los ejes que traía esta propuesta era que se le diera atención integral a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. También que en todos los colegios y en las instituciones de trabajo se diera una materia, en los colegios se diera la materia para ver todo este tema de la prevención también de suicidios, y que también en los lugares de trabajo que fuera obligatorio que se apoyara a todos los empleados para que pudieran conocer cómo prevenir en el caso de sentir algún problema, digámoslo también emocional, ¿no? Sin embargo, tampoco fue tomada en cuenta
nosotros propusimos también que hubiese un Día Nacional para la Prevención del Suicidio y que en este día todas las personas pudieran conocer cómo prevenirlo, ¿no? Y que se involucraran los medios de comunicación para que constantemente estuvieran presentándole a las personas cómo buscar ayuda. Ok, no hubo respuesta, no ha habido hubo nada. Respuesta, ni nada hasta la fecha, y es lamentable porque muchas personas que han decidido quitarse su vida es porque no han tenido el apoyo. Usualmente también es que les da pena contarles a las familias por lo que están pasando, o pasa también que las mismas familias pues no les dan la aceptación o apoyo necesario. Entonces por eso es bien importante de que existan otras alternativas que, como les expliqué, podría ser o debe de ser el apoyo del Estado para que estas personas no necesiten recurrir a quitarse su vida. Y es un tema bien delicado, pero si lo vemos a profundidad, no es que la persona, porque ayer veía comentarios que realmente dan tristeza. El peor enemigo de otra persona es que hagamos burla de una situación tan lamentable que es el que una persona decida terminar con su vida. Y había personas que decían, pero siempre hay gente, digamos la palabra tonta, que no tiene empatía y no se pone en el lugar del otro. Y cuando una persona toma una decisión así es porque ha recurrido a todo. Sí. Y no respeta edad ni condición social. Ya mencionábamos que hemos visto lamentablemente de casos, el más reciente también, de un oficial de la policía junto a su esposa, aquí cerca de nuestras instalaciones. Creo que era una tasa, no sé si se mantiene vigente y preocupante precisamente en esas dos esferas, de policías y también del ejército. Y, por qué no decirlo, pues ha habido situaciones en las que hemos estado en el abordaje de este tema que acá en Megavisión planteamos la vez pasada, pero y en cuestión de horas ya estaba alguien también, digamos, queriéndose quitar la vida. Entonces yo creo que es algo que se le debe de poner muchísima atención a esto. Pero voy a concurrir un poco para ya entrar al trabajo de evaluación de la Asamblea Legislativa, del trabajo que hacen, porque entendería yo que este tipo de propuestas, y he escuchado porque lo han denunciado, representan, al igual que muchas, que entran y no se les toma la debida atención del caso, es decir, no son tomadas en cuenta a ustedes como oposición, ¿cierto? Por parte de nuestro, sí es cierto, por parte de nuestro grupo parlamentario hemos presentado más de 100 iniciativas, desde el área de salud, del área de educación, hemos presentado para los productos de la canasta básica también, entre otros, ¿no? Y ninguna de ellas ni siquiera la dejan que ingresen a comisión, sino que lo único que hacen es que las desechan, ¿verdad? Sin pasar el debido proceso de formación de ley. Y eso, el daño no nos lo hacen a nosotros como partido político, sino que al final el daño se lo hacen a la población porque no puede tener acceso a esta legislación que podría ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que no deberían de ver algunos temas con tintes políticos, y este es uno de esos. El tema de salud mental es algo que no debe de verse con un tinte político, sino que verlo como una forma de ayuda para la salud de las personas y de los salvadoreños. Y como le digo, llevamos más de 100 iniciativas, ninguna de ellas tiene el apoyo, hemos buscado la forma. Al final, mire, lo importante no es quién presentó la iniciativa, sino el beneficio que se le va a dar a la gente. Si llega dentro de la comisión, ellos pueden hacerle los cambios necesarios a la misma, llamar a personas y actores involucrados que ayuden a que la ley se haga mucho mejor, ¿no? Y al momento de aprobarla en la Asamblea, pues es algo que al final no es yo la hice o yo la presenté, sino que es algo que puede salvar vidas, ¿no? Ok, Marcela, para nadie es un secreto conocer cómo en la Asamblea Legislativa se está, digamos, trabajando desde el punto de vista de la oposición, que en su momento se postra o se pone en un plano bastante digamos, cerrado para no acompañar en algún momento algunas iniciativas que en este caso la bancada oficial plantea, el caso del régimen de excepción, que siempre genera precisamente la oposición y la crítica de partidos como el que tú representas, ¿eh? Bueno, nosotros votamos en una ocasión por el régimen de excepción la primera vez, y el tema no es que creo que ese es un tema que tratan de hacerlo, tergiversar lo que nosotros decimos al respecto. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las personas que han cometido un delito tienen que estar presos, todos.
y los pandilleros le quitaron la vida a muchos salvadoreños, abusaban de las mujeres. Son personas que han sido lo peor que le ha pasado a este país. Sin embargo, el problema con el régimen de excepción es que no es una legislación que se va a mantener constantemente en el tiempo. Y lo que necesitamos es una legislación que permita que siempre se mantengan con los límites de la Constitución, ¿no? Que se respeten los derechos humanos de las personas y que, claro, si alguien ha cometido un delito, pues vaya preso. Entonces, el problema es que tratan de hacernos ver como que si nosotros vamos a permitir que las personas estas salgan libres, y eso es absolutamente incorrecto. De acuerdo, aclarado ese punto, pero las siguientes aprobaciones lo que les hemos dicho varias veces es que presenten una legislación que ya quede firme, que se establezcan también la protección a los derechos humanos de las personas, y es algo que no se está haciendo. ¿Cuántos años van a mantenernos con esas prórrogas sin presentar ya una legislación? Ya podrían hacerlo. Ya ha pasado más de varios meses, más de un año con el mismo tema, cuando podrían haber presentado ya una ley sobre este tema y no tendríamos que estar prórroga tras prórroga. Parecería ser que muchas veces lo que lo hacen es para tomarlo como que si fuera campaña política mensual, ¿no? Y al contrario, lo que nosotros y todos los salvadoreños queremos es que estas personas se queden en la cárcel completamente, pero que exista también garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Eso incluye también las personas de que han sido encarceladas de una forma injusta y que se le han violentado sus derechos humanos. Ayer veíamos, por ejemplo, una noticia donde salía que había una persona misma dentro de la cárcel que se dedicaba solamente a estarles dando tortura a las personas que caían en el régimen de excepción. Y así hemos visto casos donde ha habido abusos por parte de policías y abusos por parte de la Fuerza Armada. Tenemos el caso lamentable de la pobre niña que le dijeron que si no tenía relaciones con ella se iban a llevar a sus amigos y probablemente hasta a su familia a través del régimen de excepción, y eso es algo lamentable, ¿no? Y hay bastantes personas de que han hecho ese tipo de denuncias. Y no solamente a mujeres que también les han abusado de ellas, haciéndoles también el mismo tema de que si no se las van a llevar con el régimen de excepción. Entonces siempre hay buenos y también hay malos elementos, y tiene que hacerse una depuración dentro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil seria, y de que estas personas que están haciendo abuso de autoridad también tengan todo el peso de la ley. Ese es el principal argumento por el cual ustedes creen que ya no debe de continuar, sino que debe de presentarse un proyecto, de mantenimiento, si lo queremos ver. Porque uno de los principales factores que provoca a responder cuando uno hace la consulta a un funcionario es que precisamente esta lucha todavía no ha terminado. De hecho, el día de ayer creo que en el sector de San Vicente encontraron un armamento escondido, fuerte armamento escondido. Para nadie es un secreto que se capturan, bueno, el día de ayer en Soyapango, alguien que pintó una pared con simbología de maras, inmediatamente fue capturado. Es decir, el problema está ahí latente, dicen, ¿no? Y todavía falta por llegar a sacar estos últimos reductos que hay en el país. Y se puede hacer con legislación que esté totalmente vigente, sin necesidad de estar haciendo prórroga, sino que ya quede establecido en la ley y que ya los ciudadanos sepan que es algo que tienen que respetar porque legalmente así está establecido. Y el otro problema también, no solo eso, sino que se están llevando a los mareros, sí, pero a las cabecillas de las pandillas no se las llevan. Ahí tenemos el caso de la cabecilla de pandilla que hasta un apartamento en El Escalón le habían dado y lo sacaron a Guatemala. Entre otros casos que se han conocido de cabecillas de pandilla, de que lo único que han hecho es moverlos del lugar y sacarlos del país, pero no los han metido presos, o los cabecillas de pandillas que no han querido extraditar a los Estados Unidos para que sigan también un proceso judicial allá. Entonces lo importante aquí es que la población sepa de que nosotros estamos de acuerdo en que los mareros tienen que estar presos, por lo mismo que le comentaba, tantos años que le han hecho daño a la población, pero con una legislación vigente donde se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Arena, ese contrapeso en la Asamblea Legislativa, ¿bajo qué, digamos,
¿Bajo qué condiciones o bajo qué ambiente? Bueno, nosotros, como le dije, incluso muchas de las iniciativas de ellos se han apoyado como grupo parlamentario. Muchas veces nosotros les hemos acompañado en bastantes, por ejemplo, yo en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la mayoría de decisiones siempre las tomamos en consenso. Rara vez hay una legislación de que no se va en consenso, sino que no votamos de forma diferente, ¿no? Pero siempre hemos tratado de dar nuestro posicionamiento cuando son temas que van a afectar a la población, y es que lo importante es también darle a conocer a la gente cuando una decisión dentro de la Asamblea no es legal, porque ellos también desean que nosotros los acuerpemos y los acompañamos en algunas cosas que definitivamente no son para el beneficio de la gente, o cosas que solo van a beneficiar a algunos pocos y no a la gran mayoría. Entonces es nuestra obligación también no solo hacerles ver a la población, sino también a ellos de que hay decisiones que no se están tomando correctamente. Y ese es nuestro trabajo. Y el ambiente, digamos, de participación a la hora de las intervenciones se vuelve equitativo, porque lo que podemos apreciar nosotros que estamos, digamos, viendo el trabajo, las sesiones plenarias, lo que vemos es siempre enfrentamientos verbales o ataques personales en todo esto. Mire, ¿no? es sumamente incluso complicado. creo que su persona ha sido, Marcela, también motivo de bullying, etcétera, ¿no? Mire, es súper difícil en el sentido que cuando habla uno de nosotros, atacan en manada, literal. O sea, si uno de nosotros habla o dice algo que no les parece... ¿No hay un reglamento, no hay un orden ahí? Existe el reglamento interno, pero no lo para respetan. ceder palabras, creo, no lo o por orden de llegada, no sé. No les importa, sí es por cuando uno pide la palabra, es por orden de petición de la palabra. Sin embargo, a pesar de eso, el problema es que cuando uno de nosotros habla, salen todos a hacer la contraria. Y el tema no solo es ese, sino que incluso diputadas parlamentarias se prestan a ese tipo de bullying. Y le faltan el respeto a uno, le faltan respeto a nuestra familia, le falta el respeto a nuestra dignidad y nuestra integridad como mujeres también. Y eso no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a Claudio Ortiz, le ha pasado a la diputada Rosy Romero, a la diputada Silvia Astorga. Incluso hemos visto diputados de la bancada CIAN que cuando nosotros estamos hablando están enfrente de nosotros riéndose. Y esta polémica relacionada con el dinero o la partida que se les asigna individualmente, a ver, ¿cuánto es lo que se les asigna a cada diputado? ¿Cuánto tiene Marcela Villatoro, por ejemplo? Fíjese que a mí no me dan nada así de que tome... Solo el salario normal, nominal. Nosotros lo que hacemos es que nuestro jefe del grupo parlamentario es el administrador de todo el... A ver, pero si hay una partida para Marcela Villatoro. No, yo tengo mi salario, eso es por grupo parlamentario, depende ya del jefe de fracción cómo la distribuye y de qué forma. Entonces, ¿no? Para los gastos entonces cada fracción, la fracción de Arena también tiene una partida mayor más allá del salario que se le asigna a los diputados. Es para ver el funcionamiento de la fracción, por ejemplo, secretarias, el tema de los asistentes o por ejemplo a personas que nos ayudan en el tema de las comisiones, pero no es que tome, aquí está. Bueno, de hecho porque el mismo presidente de la Asamblea habló de que no eran 14.000 que se le asignaba a cada diputado, sino 18.000. Ah, bueno, entonces que me diga, porque yo de eso no sabía. Yo lo que sé es que nosotros como grupo parlamentario se le ha asignado una cantidad al jefe del grupo parlamentario y él es quien administra todo eso. ¿Él distribuye? Así se administra, sí. No sé cómo se hace en los demás grupos parlamentarios, pero incluso el presidente Ernesto Castro lo dijo, no es que se le da a cada diputado esta cantidad, sino que va determinada al grupo parlamentario. ¿Cada diputado contrata su contrata personal? Nosotros tenemos, sí, cada quien decide el de esa tipo partida de trabajo, que se asigna. Claro, nosotros le decimos, le presentamos al jefe de fracción, mire, estas son las personas, el grupo de trabajo con el que nosotros queremos hacer nuestro trabajo legislativo, y él estudia, ve los perfiles, si las personas pueden desempeñar esos cargos, y así es como nosotros... Digo esto porque fue parte de la polémica que se generó recientemente, donde decían unos que sí, otros que no. Entonces aprovecho a preguntar esto, si es que no hay o si existe esa partida directamente para el diputado. Bueno, pero para Marcela no existe. Para nosotros no es que nos digan aquí no, es algo que es administrado por la... Claro que siempre nos preguntan, como por ejemplo, mire, he pensado que esta persona, ¿qué piensan ustedes como grupo parlamentario que la incluyamos en el equipo, ¿no? Y nosotros, de acuerdo, ¿no? Pero así es, como ustedes.
Voy a la pausa, regresamos. Hablemos ya del clima electoral, clima político electoral, ¿no? Cuando regresemos, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos esta conversación con la diputada del Partido Arena, Marcela Villatoro, que esta mañana hemos hecho una evaluación sobre el trabajo legislativo con un enfoque precisamente sobre el mecanismo o el reglamento de aplicación que se hace a la hora de someter a consideración algunas iniciativas de ley. Bueno, veamos un poco las proyecciones políticas del partido de cara a la formulación de propuestas de cara a lo que para este día jueves, por cierto, inicia la campaña presidencial, ¿no? Así es. Ya está. A ver, y la fórmula presidencial de Arena ha trazado y he visto en algunas informaciones el acompañamiento de tu persona precisamente con la fórmula presidencial. Sí, gracias a Dios estamos muy contentos que ya vamos a iniciar nuestro trabajo. Yo he andado caminando con Joel en los últimos días y pues una persona que tiene todas las ganas y el ánimo de trabajar por el país. Él está muy emocionado y ahorita que hemos andado en el territorio ha tenido buena aceptación de la gente, fíjese. Y eso es bien alegre porque al final siempre cada campaña es una forma también de poder estar también más cerca de la gente. Solo que no hay que hacerlo solo en campaña, sino que hay que estar todo el tiempo cercano. Pero la verdad es que lo hemos pasado muy bien, estamos súper contentos. Yo espero que en los próximos días él vaya a hacer su inscripción respectiva en el Tribunal Supremo Electoral y ahí vamos a estar también para acompañarlo. Ok, Marcela, corre por una nueva... ¿Sí? Sí. Un nuevo periodo, ¿no? Ahí hay una pregunta que me está diciendo producción. Buenos días, Ernesto. 2 preguntas para la diputada. Dice, ¿de qué sirve que se reduzcan los diputados de 84 a 60 si el presupuesto de la Asamblea se va a mantener igual de elevado? Dice. Esa es la primera. La segunda es, ¿daría su voto para quitarle presupuesto al ISAFOR? Yo no estoy de acuerdo, dice alguien ahí. Bueno, la verdad es que esa pregunta deberían de hacérsela al presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y a la Junta Directiva, porque ellos son los que ven el tema del presupuesto de la Asamblea. Yo creo que lo lógico es que cuando se ha hecho una reducción de diputados, también tendría que reducirse el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y el otro tema es que, se han hecho un montón de cambios y renovaciones dentro de la Asamblea. Los baños de lujo y todo eso que antes definitivamente se hubiese criticado, ¿no? Entonces sí creo que son cosas que hay que ponerle mente y observarlas, ¿no? Y ojalá que no se vayan a dar estos despilfarros también ahora que se haga la reducción de los diputados. En el caso del INSAFOR, nosotros como grupo parlamentario hemos dicho completamente que no vamos a apoyar este tema, más que todo porque lo que está haciendo es haciéndosele un robo a los trabajadores. El INSAFOR era para el desarrollo de las personas, para que las personas pudiesen desarrollarse de una forma profesionalmente mejor. Y con esta decisión quienes van a quedar en menoscabo son los trabajadores. Entonces nosotros sí no vamos a dar nuestro apoyo en ese sentido, pero creemos que se pueden hacer mejoras para siempre y cuando sean para el beneficio de la gente. Pero en este caso son aportes que vienen de los patronos y que tienen a la Junta Directiva del INSAFOR, que eran quienes veían los programas en los cuales se iban a desarrollar para darle el apoyo a los trabajadores. Y esto es algo que van a quedar prácticamente en una institución como la más de 10 o cuantas instituciones que también ha sido poco a poco desarticulada. ¿Qué lectura le da Marcela Villatoro a las encuestas últimas? Una de ellas, la más reciente de Fundaungo, que traza su mirada para conocer la opinión de la población frente a los gobiernos municipales, pero antecede también la de la Universidad Francisco Gavidia, que es bastante importante verla desde el punto de vista de cómo quedaría la Asamblea Legislativa. ¿Qué lectura le da? Yo creo que muchas personas lo ven
En mi caso yo lo veo de una forma optimista y de una forma positiva. Yo creo que esto es una forma para que nosotros, los miembros también de los partidos políticos, veamos en qué podemos mejorar para poder llegar de una forma más concreta a la población y qué es lo que la población quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de encuestas, nos ayuda a que caminemos mucho más y podamos tener más ese contacto directo con la gente para que nosotros podamos ir mejorando poco a poco. Yo también en esta encuesta habían temas interesantes, por ejemplo en la de Fundaungo hablaba bastante sobre que la gente está preocupada por el tema del costo de la canasta básica. Y también la gente hablaba más que todo del tema del costo de la vida y de cómo todo se estaba encareciendo y la preocupación de la población al respecto. Más del 80% de las personas, por ejemplo, en esta encuesta decían que ellos están dejando de comprar ciertos tipos de proteínas para poder alimentarse porque económicamente ya no pueden comprarlas. Y es que el precio de la canasta básica ha sufrido tanto de que de $10 que las personas reciben de su salario, 8 son gastados en la canasta básica. Y por eso nosotros también hemos presentado diversas propuestas, por ejemplo, que se le quitara el IVA a los productos a ciertos productos de la canasta básica, entre ellos iba, como le explicaba, algunas proteínas, el tema del huevo, por ejemplo, el pollo, entre otros, para que la gente tuviese un ahorro en su economía familiar. Y lo mismo también con el tema de la gasolina, ¿no? Que no se cobrara 2 impuestos de la gasolina para que la gente tuviese también ese ahorro. Sin embargo, ninguna de estas 2 propuestas fue aceptada dentro de la Asamblea Legislativa y era algo que podía ayudarle a las familias. Sin embargo, fueron retomadas en las medidas compensatorias que en su momento se generaron. Al final sí, pero solo la de algunas, ¿verdad? Pero no fue algo que definitivamente podría ayudarle a la economía de las familias salvadoreñas. Entonces, eso es algo que ahorita está afectando y la gente está preocupada. Bueno, no, este fin de semana, por ejemplo, el domingo yo fui a un casa por casa en el municipio de Apopa y me decía la gente, mire, yo había puesto mi negocio y lo tuve que quitar porque el precio de la luz estaba demasiado elevado y yo no podía con el precio de eso, o sea, gastaba más teniendo el negocio por lo que se gastaba en luz que definitivamente lo que nosotros ganábamos dentro del lugar. Y muchas personas me decían también, mire, es súper complicado, yo no puedo, por ejemplo, he tenido que dejar de comprar el pollo para mis hijos, lo que estoy haciendo es comprando pastas para que por lo menos puedan tener algo más en el estómago mis niños. Lo mismo del tema de las escuelas, nos decían, mire, para nosotros es bien difícil llevar a los niños a las escuelas casi siempre tienen problemas en su infraestructura y así bastantes detalles que la población... ¿Qué planteaba la misma investigación? Marcela, a propósito de la fórmula presidencial, ¿cuándo se inscribe? ¿Ya tienen fecha? Todavía no sé si pero esperaría que en esta semana, ¿verdad? ¿Se mantiene vigente correr hasta lo último a partir de estos resultados de las encuestas donde no dan mayores márgenes? 1. Y 2, sobre el rumor que en algún momento se genera sobre los pasillos políticos de posible renuncia. No, para nada. Yo he visto que, bueno, hemos estado, como le digo, caminando con Joel, incluso el domingo estuvimos con él. ¿Sí? Esos son chambres de pasillos de gente desocupada. Definitivamente no, y lo importante es que vayamos trabajando por nuestra gente y también que él camine y que vaya también conociendo las necesidades de la población y él tiene todo el ánimo y la alegría de inscribirse como candidato. ¿Cuál es el pulso que se logra de alguna manera percibir cuando se trabaja territorialmente hablando y sobre todo cuando también se trata de medir la conectividad que pueden tener con la población? Fíjese que a mí, gracias a Dios, la gente me sale bien contenta. Como le digo, siempre me dicen como, mire, deberían de retomar estos temas más que todo económicos, que son los que están afectando por completo a las familias salvadoreñas. Pero la gente nos recibe con mucha alegría, mucho entusiasmo. Y la verdad es que para eso estamos, para estar al lado de ellos y apoyarlos. Y cuando nosotros tengamos algún tipo de desacierto, pues también hacer el apoyo y acompañamiento de la gente, porque al final de cuentas nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para trabajar del lado con la población en lo que sea beneficioso para ellos. A ver, tenemos
someter, digamos, tenemos un Tribunal Supremo Electoral al cual se someten los partidos políticos. ¿Qué versión hay alrededor del trabajo que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros... ¿Tienen confianza en él? Mire, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral también se le hicieron varios cambios a última hora, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reducción de municipios, el tema de la reducción de diputados, el voto en el exterior que se hizo prácticamente a última hora, y fueron varios desafíos, no solo para ellos, sino también para nosotros como partidos políticos. Lo importante es que se hagan las cosas legalmente y en los plazos establecidos y de la mayor forma transparente. Creo que ellos tienen un reto también de demostrarle a la población salvadoreña de que van a hacer las cosas de forma legalmente y justa, ¿no? Y que también, por ejemplo, algo que ha estado, por ejemplo, complicado, el tema del voto en el exterior, de cómo va a ser la votación electrónica, que se haga de una forma también transparente. Gracias, Marcela. El tiempo se nos fue. El habernos permitido conocer desde su perspectiva el trabajo legislativo y de cara también a las proyecciones electorales con la fórmula presidencial y también la diputación. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y muchas gracias a los salvadoreños que nos están viendo desde sus hogares. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Nuevamente, felicidades. Bueno. Nos vamos a la pausa, son las 7:59. Quédese con nosotros, arriba mi gente ya viene, como siempre, lo he dicho, toda la mañana, cargado de mucha energía para llevarles a ustedes un buen entretenimiento durante la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.